Durante 40 años, mis padres vieron al vecino como una amenaza, demandándolo sin cesar. Al fallecer, asistí solo a su funeral. La sorpresa llegó cuando el abogado me dio su testamento con un secreto impactante. Mi nombre es Sofía García y tengo 28 años. Hace 3 semanas, me encontraba en una funeraria vacía y me di cuenta de que todo lo que mis padres me habían dicho era una mentira. El anciano en el ataúd, aquel a quien llamaban peligroso, a quien demandaron 3 veces, aquel por quien construyeron una valla de 3 metros para mantenerme alejada, no era una amenaza. Era mi abuelo. Y el sobre que el abogado me entregó ese día contenía un secreto de 45 años sobre un atropello y fuga, una identidad robada y un amor tan silencioso que nunca supe que existía. Durante toda mi infancia, mis padres me advirtieron que me mantuviera alejada de Arturo Ramírez. Decían que estaba obsesionado, que era inestable, un peligro para nuestra familia. Pero cuando murió solo, yo fui la única persona que vino a despedirse. Y fue entonces cuando supe la verdad sobre la valla, las demandas y el hombre que pasó 4 décadas protegiéndome desde la distancia. Esta es la historia del abuelo que nunca supe que tenía y del padre que desearía no haber conocido jamás. La valla se levantó el verano en que cumplí 5 años. Recuerdo estar en el patio trasero, sosteniendo la mano de mi madre, viendo a 2 hombres con botas de trabajo hundir postes en el suelo. Mi padre estaba a su lado con los brazos cruzados, señalando ocasionalmente, con su voz baja y firme. Sin huecos, repetía. Les estoy pagando extra. Asegúrense de que no haya huecos. La valla tenía 3 metros de altura, hecha de sólidos tablones de roble teñidos de nogal oscuro. Se extendía a lo largo de toda nuestra propiedad, separando nuestra casa de la de al lado. Le pregunté a mi madre por qué la necesitábamos, y ella se arrodilló, me apartó el pelo de la oreja y dijo, para mantenernos a salvo, cariño. ¿A salvo de qué? No respondió. Simplemente se levantó y volvió a entrar. Durante 2 años, esa valla hizo exactamente lo que mi padre quería. Bloqueaba la vista. Bloqueaba el sonido. Bloqueaba cualquier posibilidad de contacto con el hombre que vivía al otro lado. Pero la madera se encoge. Cuando cumplí 8 años, se había abierto una pequeña rendija cerca de la esquina trasera de nuestro patio. Apenas una astilla, no más ancha que mi pulgar, pero suficiente para ver a través si acercaba mucho mi cara. No sé qué me hizo mirar la primera vez. Curiosidad, tal vez, o soledad. Pero me agaché, puse mi ojo en la rendija y lo vi, un anciano sentado en una mecedora de madera en su porche trasero. No estaba haciendo nada amenazante. Solo estaba sentado allí, con las manos cruzadas en el regazo, mirando hacia nuestra casa. Y cuando me vio, estoy segura de que lo hizo porque se quedó muy quieto. No saludó. No me llamó. Solo sonrió. Una pequeña sonrisa triste que no entendí. Me aparté y corrí adentro, con el corazón latiéndome por razones que no podía nombrar. Mis padres nunca usaban su nombre. Siempre era ese hombre o el vecino o, más a menudo, nada en absoluto. Solo silencio y cortinas cerradas. Aléjate de la valla del fondo, decía mi padre en el desayuno. Su voz era tranquila pero definitiva, como decía todo. No te acerques. No mires por encima. ¿Entiendes? Yo asentía. Siempre asentía. Mi madre era más sutil. Cerraba las persianas cada vez que pasaba por las ventanas que daban a su casa. Me hacía entrar si pasaba demasiado tiempo en el patio. Una vez, cuando tenía 10 años, le pregunté por qué no podíamos simplemente hablar con él, por qué teníamos que fingir que no existía. Dejó el plato que estaba secando y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre el miedo y la furia. Porque algunas personas no merecen explicaciones, Sofía. Algunas personas simplemente están mal, y tu padre y yo te hemos protegido de ese hombre desde el día en que naciste. Lo menos que puedes hacer es confiar en nosotros. Nunca más pregunté. Pero notaba cosas. La forma en que la mandíbula de mi padre se tensaba cada vez que una puerta de coche se cerraba en la casa de al lado. La forma en que mi madre observaba desde la ventana de la cocina, con los brazos cruzados y la boca apretada en una línea delgada. La forma en que nunca invitaban a los vecinos del otro lado a sus cenas, a pesar de que los Vargas habían vivido al otro lado de la calle desde que tengo memoria.
Aprendí pronto que las preguntas sobre Arturo Ramírez no eran bienvenidas en nuestra casa. El silencio era el precio de la paz, y lo pagué año tras año porque no conocía otra forma de ser una buena hija. Pero la rendija en la valla permaneció, y él también. Las demandas comenzaron cuando yo tenía 12 años. Al principio no entendía lo que pasaba, solo que mi padre pasaba mucho tiempo al teléfono con alguien llamado Javier Soto, y que cada vez que colgaba, golpeaba la encimera de la cocina con la mano y murmuraba algo sobre ese viejo testarudo. La primera demanda fue por las hojas. El roble de Arturo dejaba caer hojas en nuestro patio cada otoño, y mi padre afirmaba que era una molestia, un riesgo para la salud, un acto deliberado de acoso. Lo llevó al Tribunal de Reclamos Menores. El juez lo desestimó en menos de 10 minutos. La segunda demanda llegó un año después. Mi padre acusó a Arturo de vigilancia, de pararse en sus ventanas y mirar hacia la nuestra. No tenía fotos, ni pruebas, solo su propia insistencia de que estaba sucediendo. Ese caso también fue desestimado. La tercera demanda fue la peor. Tenía 16 años, edad suficiente para entender qué eran las órdenes de alejamiento, suficiente para sentarme en el pasillo del juzgado mientras mi padre intentaba convencer a un juez de que Arturo Ramírez era una amenaza para nuestra familia. Pidió a la corte que obligara a Arturo a mudarse, a dejar la casa en la que había vivido durante más de una década. Arturo no se presentó a ninguna de las audiencias. Envió a su abogado en su lugar, un hombre tranquilo de pelo canoso con un traje de lana que hablaba en tonos calmados y medidos, y presentó facturas de servicios públicos, registros de impuestos y declaraciones juradas de otros vecinos que decían que Arturo era reservado y no causaba problemas. El juez denegó la petición de mi padre, y cuando salimos del juzgado ese día, mi padre no habló con nadie durante el resto de la semana. Recuerdo pensar, incluso entonces, que había algo extraño en todo aquello. ¿Por qué a mi padre le importaba tanto? ¿Por qué quería que ese hombre se fuera con tanta desesperación? No tenía una respuesta, pero recordé el nombre del abogado de Arturo, Javier Soto. Los regalos empezaron a aparecer cuando yo tenía 8 años. El primero fue una pequeña muñeca de madera, tallada a mano con un vestido azul pintado y pelo amarillo. La encontré en los escalones traseros una mañana, anidada en un macizo de tréboles. Sin nota, sin nombre, solo la muñeca, suave y cálida en mis manos. La llevé adentro y le pregunté a mi madre de dónde había salido. La miró, frunció el ceño y dijo, quizás una de las vecinas, la señora Vargas, probablemente. Pero yo sabía que no era de la señora Vargas. Ella no tallaba madera. Y además, la muñeca había sido colocada en nuestros escalones, no dejada en el porche delantero donde los invitados dejarían las cosas. Siguieron más regalos a lo largo de los años. Una copia ilustrada de El Jardín Secreto cuando tenía 10. Un juego de lápices de colores de 72 piezas cuando tenía 12. Un marcapáginas de plata grabado con una cita de Mujercitas cuando tenía 14. Aparecían en los días en que más los necesitaba, después de reprobar un examen de matemáticas, después de pelear con mi madre, después de que mi mejor amiga se mudara y pasara una semana llorando en mi habitación. Nunca les conté a mis padres sobre los últimos. Los escondí en una caja de zapatos debajo de mi cama, apilados entre viejos diarios y proyectos escolares olvidados, porque aunque no sabía quién los dejaba, sabía que mi padre me los quitaría si se enteraba. Lo llamaría inapropiado, sospechoso, prueba de que alguien me estaba observando. Y quizás alguien lo estaba. Pero el último regalo fue diferente. Llegó en mi 18º cumpleaños, un pequeño marco de fotos de madera con intrincadas tallas en los bordes. El marco estaba vacío, pero en la parte inferior, grabadas en la madera con una cuidada caligrafía, había 4 palabras, para Sofía, con amor. Fue entonces cuando supe que los regalos no eran de la señora Vargas. Eran de él. Me fui a la universidad la semana después de mi 18º cumpleaños. La universidad se sentía como la libertad. Estudié educación infantil, hice amigos que no conocían a mis padres y construí una vida en la que no tenía que andar de puntillas alrededor del silencio. Volvía a casa para Acción de Gracias y Navidad, pero cada visita se sentía más corta, más fría. Mi madre comentaba sobre mi peso, mi ropa, mis elecciones. Mi padre se sentaba en su sillón de cuero y hacía preguntas incisivas sobre mis notas, mis finanzas, mi futuro. Me gradué,
conseguí un trabajo de maestra en un preescolar en la ciudad y me mudé a un pequeño apartamento con muebles de IKEA y paredes que podía pintar del color que quisiera. Visitaba a mis padres quizás 2 veces al año, lo suficiente para evitar la confrontación. Pero un fin de semana, cuando tenía 27 años, volví para dejar unas cajas viejas que mi madre me había estado pidiendo. Aparqué en la entrada, llevé las cajas adentro y salí al patio trasero para ver si el viejo columpio seguía allí. No estaba, pero la valla sí, y también la rendija. No sé por qué volví a mirar a través de ella. Quizás porque ahora era una adulta y las viejas reglas ya no parecían importar. O quizás porque nunca había dejado de preguntármelo. Me arrodillé, pegué mi cara a la madera y miré. Arturo seguía allí, más viejo ahora, más delgado, su pelo completamente blanco. Se sentaba en la misma mecedora, una manta sobre su regazo, mirando hacia nuestra casa con la misma expresión triste y paciente que recordaba de la infancia. Quería decir algo, llamarlo, preguntarle por qué. Pero antes de que pudiera, la voz de mi madre cortó el aire. «Sofía, entra ahora mismo». Me aparté, con el corazón acelerado. Esa fue la última vez que lo vi con vida. La llamada llegó un martes por la mañana en octubre. Estaba en mi clase preparando las pinturas de dedos para mis alumnos cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesto. «Hola. ¿Es usted Sofía García?» «Sí». «¿Quién llama?» «Mi nombre es Javier Soto. Soy un abogado aquí en la ciudad. Llamo en relación con el patrimonio de Arturo Ramírez». Me quedé helada, con un bote de pintura a medio camino de la mesa. «Lo siento», dije lentamente. «Creo que tiene el número equivocado». No conocía a Arturo Ramírez. Hubo una pausa. Luego, en voz más baja, Javier dijo: «Él la conocía a usted». Me senté en una de las pequeñas sillas del aula, con las rodillas débiles. «El señor Ramírez falleció hace 3 días», continuó Javier. «Dejó instrucciones en su testamento para que usted fuera contactada. Figura como beneficiaria y solicitó que asistiera a su funeral. Es este viernes a las 2. Puedo enviarle los detalles si lo desea». «No entiendo», dije. «¿Cómo sabía siquiera mi número de teléfono?» «No tengo una respuesta para eso, señorita García, pero sí tengo una carta que él escribió. Me pidió que se la entregara en persona. Si estuviera dispuesta a reunirse, creo que valdría la pena». Miré las pinturas de dedos, las sillas diminutas, el tablón de anuncios cubierto de manzanas de cartulina. «De acuerdo», dije finalmente. «Estaré allí». Cuando colgué, me temblaban las manos. No se lo conté a mis padres. No se lo conté a nadie. El viernes por la tarde, subí a mi coche y conduje hasta la funeraria que Javier había nombrado, un edificio pequeño y sencillo en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que celebra servicios para personas que nadie recuerda. Y entré para despedirme de un hombre que nunca había conocido realmente. La capilla estaba vacía. Sin flores, sin fotografías, sin dolientes en los bancos, solo un sencillo ataúd de roble al frente de la sala, cerrado con un único lirio blanco encima. Me quedé en la entrada, con el bolso apretado contra el pecho, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Un hombre con un traje gris oscuro se acercó desde el pasillo lateral. Tenía unos 50 y tantos años, con el pelo plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. «Señorita García». Asentí. «Soy Javier Soto». Extendió la mano y yo la estreché. Su agarre era cálido, firme. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser confuso». «¿Dónde está todo el mundo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La expresión de Javier se suavizó con algo parecido al duelo. «No hay nadie más. Arturo no tenía otra familia, ni amigos cercanos. Era muy reservado». Miré más allá de él, hacia el ataúd. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» «Porque usted le importaba», dijo Javier simplemente. «Más de lo que imagina». El servicio fue breve. Un ministro que no reconocí leyó una oración genérica. No hubo panegírico, ni música, solo 10 minutos de silencio y escrituras, y luego terminó. Mientras el director de la funeraria comenzaba a empujar el ataúd hacia la parte trasera, Javier me tocó el codo suavemente.
Hay algo que necesito darle, dijo. Arturo dejó instrucciones explícitas. Quería que tuviera esto antes que nada. Metió la mano en su maletín y sacó un sobre grueso de Manila, del tipo con cierre metálico. Mi nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía temblorosa, Sofía García. Pidió que lo leyera a solas, dijo Javier en voz baja. Pero cuando esté lista, se lo explicaré todo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro, podía sentir papeles, una carta, algo más, y toda mi vida estaba a punto de cambiar. No abrí el sobre de inmediato. Me senté en mi coche en el estacionamiento de la funeraria, con el sobre en mi regazo, mirando mi nombre escrito con esa caligrafía inestable. Mis manos temblaban demasiado. Mi mente estaba demasiado ruidosa. Finalmente, abrí el cierre. Dentro había 3 cosas. La primera era una fotocopia de un testamento, mecanografiado y oficial. Lo hojeé, sin entender la mayor parte del lenguaje legal, pero mi nombre aparecía una y otra vez, a Sofía, Lego, patrimonio, beneficiaria. La segunda era una fotografía. Mostraba a un joven, quizás de 22 o 23 años, de pie junto a un viejo Honda Civic. Llevaba una camisa blanca de botones y vaqueros, su pelo oscuro y cuidadosamente peinado. Sonreía, confiado, tranquilo, el tipo de sonrisa que pertenece a alguien que piensa que el mundo es suyo. Miré fijamente la cara en la foto. Se parecía a mi padre. No exactamente. Los rasgos eran más suaves, más jóvenes, menos severos, pero el parecido era innegable. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos hundidos, el mismo ligero hoyuelo en la barbilla. Se me revolvió el estómago. El tercer artículo era una carta, escrita a mano en papel de rayas, doblada con cuidado. La desdoblé con manos temblorosas y comencé a leer. Querida Sofía, mi nombre es Arturo Ramírez y soy tu abuelo. Dejé de respirar. El verdadero nombre de tu padre es Ricardo Ramírez. Hace 45 años, cometió un terrible error. Y he pasado cada día desde entonces tratando de protegerte de la verdad que él no pudo afrontar. Hay un expediente del caso. Javier lo tiene. Espero que cuando lo leas, entiendas por qué hice lo que hice, por qué me quedé, por qué observé, por qué no pude irme, incluso cuando tu padre me quería fuera. Lamento no haber podido decírtelo antes. Lamento solo haber podido amarte desde la distancia. Por favor, perdóname. La carta estaba firmada con la misma mano temblorosa, Arturo. La leí 3 veces y luego empecé a llorar. Me senté en ese estacionamiento durante 20 minutos, leyendo y releyendo la carta, tratando de dar sentido a palabras que no encajaban en la realidad que había conocido toda mi vida. El verdadero nombre de tu padre es Ricardo Ramírez. Pero el nombre de mi padre era Ricardo Morales. Siempre había sido Ricardo Morales. Había visto su licencia de conducir, sus tarjetas de visita, sus documentos fiscales. Nunca lo había cuestionado. Hace 45 años, cometió un terrible error. ¿Qué error? He pasado cada día desde entonces tratando de protegerte de la verdad que él no pudo afrontar. ¿Protegerme de qué? La carta no lo decía. Solo insinuaba. Solo abría una puerta y me dejaba de pie en el umbral, demasiado aterrorizada para cruzar. Saqué mi teléfono y llamé a Javier. Respondió al segundo timbre. Señorita García. «¿Qué error?», dije, con la voz quebrada. «¿Qué hizo mi padre?». Hubo una larga pausa. Luego, Javier dijo, «Creo que debería venir a mi oficina. Hay cosas que necesito mostrarle, documentos, registros. No es algo que pueda explicar por teléfono. Dígamelo ahora, por favor, señorita García». Estaba llorando de nuevo, mi voz rompiéndose. «Solo dígamelo». Javier exhaló lentamente. Su padre estuvo involucrado en un atropello y fuga en 1980. Una joven murió. Se llamaba Elena Ruiz. Tenía 19 años. Su padre conducía el coche. Y luego desapareció. El mundo se inclinó. Arturo pasó años buscándolo, continuó Javier, su voz suave pero firme. Cuando finalmente lo encontró, cuando supo que Ricardo había cambiado su nombre, comenzado una nueva vida, tenido una hija.
tomó una decisión. Se mudó a la casa de al lado, no para castigarlo, no para exponerlo, sino para estar cerca de usted, para asegurarse de que estuviera a salvo, para amarla de la única manera que podía. No podía hablar. No podía respirar. Todo lo que podía hacer era sentarme allí y dejar que la verdad me sepultara. Conduje a casa de mis padres esa noche. No llamé antes. No planeé lo que iba a decir. Simplemente conduje, con la carta apretada en mi mano, mi visión borrosa por las lágrimas y la rabia. Cuando entré en la entrada de coches, las luces estaban encendidas. El coche de mi padre estaba aparcado en el garaje. Todo parecía normal, prístino, perfecto. Me acerqué a la puerta principal y la golpeé. Mi madre respondió, sorprendida. Sofía, ¿qué? ¿Dónde está papá? Ella parpadeó. Está en el estudio. ¿Qué pasa? La empujé y caminé por el pasillo. Mi padre estaba sentado en su escritorio, con las gafas de leer en la punta de la nariz, un vaso de whisky junto a su ordenador. Levantó la vista cuando entré. Sofía, esto es inesperado. ¿Por qué me dijiste que tus padres estaban muertos?, dije, con la voz temblando. Se quedó muy quieto. ¿De qué estás hablando? Arturo Ramírez. Sostuve la carta. Murió la semana pasada. Fui a su funeral y su abogado me dio esto. La expresión de mi padre no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Algo frío y afilado. Ese hombre te llenó la cabeza de mentiras. Entonces dime la verdad. No hay nada que contar. Dice que es mi abuelo. Dice que tu verdadero nombre es Ricardo Ramírez. Dice. ¿Basta? Mi padre se levantó, su voz como una cuchilla. Ese hombre estaba obsesionado con esta familia. Te protegimos de él durante 28 años, y ahora vas a creerle a él antes que a tus propios padres. Mi madre apareció en la puerta, pálida. Ricardo. Mantente fuera de esto, Isabel. Me adelanté y coloqué la carta en su escritorio. Léela. No lo hizo. La tomó, echó un vistazo a la primera línea y la arrojó a la chimenea. El papel se prendió al instante. Las llamas lamieron los bordes, convirtiendo las palabras de Arturo en cenizas. Esta conversación ha terminado, dijo mi padre. Lo miré fijamente, y luego me fui. La oficina de Javier estaba en un viejo edificio de ladrillos en el centro, del tipo con suelos de madera que crujen y puertas de vidrio esmerilado. Su nombre estaba pintado en letras doradas, Javier Soto, abogado. Subí las estrechas escaleras hasta el segundo piso y llamé. Adelante. La oficina era pequeña pero ordenada. Estantes llenos de libros de derecho, un escritorio cubierto de archivos, una cafetera en la esquina. Javier se levantó cuando entré y me señaló la silla frente a su escritorio. Gracias por venir, dijo. Me senté, con el bolso en el regazo, las manos apretadas. Mi padre quemó la carta. Javier asintió lentamente. Pensé que podría hacerlo. Por eso hice copias. Abrió un cajón y sacó una delgada carpeta de Manila. La colocó sobre el escritorio entre nosotros. Este es el expediente del caso, dijo. Estado de Pensilvania contra conductor desconocido, 12 de junio de 1980. La abrí con manos temblorosas. La primera página era un informe policial. Revisé los detalles, hora, lugar, nombre de la víctima. Elena Ruiz, 19 años, estudiante universitaria, declarada muerta en el lugar. Causa de la muerte, traumatismo por objeto contundente, atropello y fuga. Vehículo, posiblemente un Honda Civic, modelo de finales de los 70, color oscuro. El conductor huyó de la escena. Pasé la página. Había fotografías. Granulosas, en blanco y negro, un tramo de carretera, marcas de neumáticos, un cuerpo cubierto con una sábana. Me temblaron las manos. El coche estaba registrado a nombre de Ricardo Ramírez, dijo Javier en voz baja. El hijo de Arturo, su padre. Pero para cuando la policía rastreó el registro, Ricardo se había ido. Nuevo nombre, nuevo número de seguridad social. ¿Desapareció? ¿Cómo lo encontró Arturo? Le llevó años.
Contrató a investigadores privados. Siguió rastros de papel, registros de impuestos, licencias de matrimonio, certificados de nacimiento. Cuando finalmente encontró a Ricardo, usted tenía 3 años. Y Ricardo vivía bajo el nombre de Ricardo Morales. Cerré los ojos. Arturo se mudó a la casa de al lado 6 meses después, continuó Javier. No para castigar, no para amenazar, sino para cuidarla, para estar cerca de la nieta que no podía reclamar. Abrí los ojos y miré a Javier. ¿Por qué no fue a la policía? Porque la amaba, dijo Javier simplemente. Y sabía lo que pasaría si su padre iba a la cárcel. Necesito hacer una pausa aquí por un momento, porque aquí es donde todo en mi vida se dividió en un antes y un después. Si alguna vez han descubierto un secreto familiar que les hizo cuestionar todo su infancia, sus padres, su propia identidad, por favor, dejen un comentario. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia les está tocando de cerca, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Ayuda más de lo que creen. Déjenme contarles lo que descubrí a continuación. Javier me llevó a casa de Evelina Vargas esa tarde. Vivía al otro lado de la calle de mis padres en un pequeño bungalow amarillo con un jardín lleno de rosas. La había visto 1000 veces mientras crecía, saludando desde su porche, regando sus flores, paseando a su viejo Beagle, pero nunca había hablado realmente con ella. Abrió la puerta antes de que llamáramos, como si hubiera estado esperando. Sofía, dijo suavemente, me preguntaba cuándo vendrías. Nos condujo a una sala de estar que olía a té Earl Grey y lavanda. Nos sentamos en un sofá floral mientras ella servía té de una tetera de porcelana, sus manos firmes a pesar de su edad. Usted lo sabía, dije. Lo sabía, confirmó Evelina. Dejó la tetera y me miró con ojos que habían visto demasiado y habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Lo he sabido durante 45 años. ¿Por qué no dijo nada? Cruzó las manos en su regazo. Porque Arturo me pidió que no lo hiciera. Me contó lo que había visto esa noche, el 12 de junio de 1980. Se había quedado despierta hasta tarde, no podía dormir, sentada junto a la ventana de su habitación con una taza de té. A las 2 de la mañana, había visto un coche entrar en la entrada de los Ramírez, un Honda Civic oscuro con el parachoques delantero abollado y un faro roto. Ricardo había salido tambaleándose, joven y aterrorizado. Arturo había salido en bata. Habían discutido en el césped. No podía oír las palabras, pero podía ver a Ricardo gesticulando salvajemente, a Arturo agarrando los hombros de su hijo. Por la mañana, el coche había desaparecido. Quise llamar a la policía, dijo Evelina, con la voz quebrada. Pero Arturo vino a mi puerta esa tarde y me suplicó que no lo hiciera. Dijo que se encargaría. Dijo que su hijo se entregaría. Le creí. Miró su té. No supe que Ricardo se había fugado hasta años después, cuando Arturo se mudó al lado de su familia. Fue entonces cuando entendí que Arturo ya no estaba protegiendo a su hijo. La estaba protegiendo a usted. De vuelta en la oficina de Javier, leyó el testamento en voz alta. Era corto, formal, pero cada palabra se sentía como una mano extendiéndose a través de los años. Yo, Arturo Jaime Ramírez, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente lego lo siguiente, a mi nieta, Ana María García, nacida Ana María Ramírez, le dejo mi casa y todo su contenido. Le dejo mis ahorros, $15.000, con la petición de que los use para honrar la memoria de Elena Ruiz, cuya vida fue robada y cuya familia nunca recibió justicia. Le dejo mis fotografías, mis cartas y mi amor, cosas que solo pude dar desde la distancia. Y le dejo la verdad, que debería haberle dado hace mucho tiempo. La voz de Javier era firme, pero podía ver el dolor en su rostro. Hay más, dijo en voz baja, y me entregó una segunda carta, escrita a mano, como la primera. La desdoblé. Sofía, le fallé a mi hijo. Lo crié, lo amé e intenté enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando más importaba, huyó. Y no lo detuve. Le fallé a Elena Ruiz. Le fallé a su familia. Le fallé a todos los que merecían la verdad. Pero no te fallaré a ti. Eres lo mejor que Ricardo ha hecho, aunque no merezca el crédito. Eres amable. Eres valiente. Eres todo lo que desearía que mi hijo hubiera sido.
Di la verdad, Sofía. No por venganza, no para castigar, sino porque Elena Ruiz merece ser recordada. Porque el silencio es una forma de violencia. Y porque tú mereces vivir en la luz, no en la sombra de las mentiras de otro. Lamento no haber podido ser el abuelo que necesitabas. Pero espero que, de alguna pequeña manera, haya sido el abuelo que merecías. Con todo mi amor, Arturo. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra mi pecho. Y tomé una decisión. Mi padre llamó a la mañana siguiente. Estaba en mi apartamento, sentada en la mesa de la cocina con el testamento y las cartas extendidas frente a mí. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, casi no contestó. Pero lo hice. ¿Sofía? Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Necesitamos hablar. No creo que tengamos nada que hablar. Escúchame con atención, dijo, y la temperatura de su voz bajó. Sé lo que estás pensando. Sé lo que ese hombre te dijo. Pero si sigues con esto, destruirás a nuestra familia. Tu madre nunca te perdonará. La comunidad se volverá en tu contra. Lo perderás todo. Ya lo he perdido todo, dije en voz baja. No, no lo has hecho. Pero lo harás, hizo una pausa. Piensa en lo que estás haciendo, Sofía. Estás eligiendo a un hombre muerto, un hombre que ni siquiera conocías, por encima de tus padres vivos, por encima de tu familia, por encima de todo lo que hemos construido. Lo construiste sobre una mentira. Lo construí para sobrevivir. Su voz se quebró, solo por un segundo, y escuché algo debajo de la ira, algo crudo y desesperado. Tenía 23 años. Cometí un error. Entré en pánico y he pasado 45 años tratando de vivir con ello. No tienes idea de lo que es eso. Tienes razón, dije. No la tengo. Porque yo habría dicho la verdad. Se quedó en silencio un largo momento. Luego, con una voz como el hielo, dijo, si haces esto público, me aseguraré de que te arrepientas. Contrataré abogados. Impugnaré el testamento. Haré de tu vida un infierno. ¿Me entiendes? Cerré los ojos. Adiós, papá. Colgué. 2 minutos después, mi madre envió un mensaje de texto. Estás destruyendo a tu padre por un hombre que no era más que un cobarde. Espero que puedas vivir con eso. Apagué mi teléfono. Y llamé a Javier. Durante 3 días, no salí de mi apartamento. Me senté en mi sofá, mirando el testamento, las cartas, las fotografías. Leí el nombre de Elena Ruiz una y otra vez hasta que se sintió menos como el de una extraña y más como el de alguien a quien le debía algo. Una chica de solo 19 años, que nunca tuvo la oportunidad de ser nada más. Pero la duda se infiltró. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Estás destruyendo a tu familia. La comunidad se volverá en tu contra. Lo perderás todo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si solo estaba siendo vengativa? ¿Y si estaba usando la muerte de Arturo como excusa para castigar a mis padres por una infancia que no podía superar? Llamé a mi mejor amiga, Maya. Escuchó mientras yo lloraba y le contaba todo. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté. Creo, dijo lentamente, que ya lo sabes. Y creo que tienes miedo porque hacer lo correcto te va a costar. Pero, Sofía, a veces el costo de permanecer en silencio es más alto. Colgué y me senté en el silencio de mi apartamento. Pensé en mi padre, en el hombre que había sido cuando yo era pequeña, antes de entender lo que significaba el silencio. Pensé en mi madre, que lo había elegido a él por encima de la verdad cada día. Y pensé en Arturo, sentado en esa mecedora durante 40 años, viéndome crecer a través de una rendija en una valla, amándome de la única manera que podía. Cogí la fotografía, la de mi padre de joven, sonriendo como si el mundo le debiera algo. Y pensé en Elena Ruiz, de 19 años, que nunca más pudo sonreír así. Me levanté. Llamé a Javier. Quiero hacerlo público, dije. Todo. Antes de reunirme con Javier, conduje de vuelta a casa de mis padres una última vez. No para verlos, solo para ver la valla.
Aparqué en la calle y rodeé la parte trasera de la propiedad. La valla seguía allí, más vieja ahora, más gris, algunas tablas deformadas y agrietadas, pero seguía en pie, con sus 3 metros de altura, bloqueando todo. Me arrodillé en la esquina donde solía estar la rendija. Seguía allí, más ancha ahora. La madera podrida lo suficiente como para poder ver a través sin pegar la cara. Mire. La casa de Arturo estaba vacía. La mecedora había desaparecido. El porche estaba desnudo. Pero aún podía imaginarlo allí, paciente, silencioso, esperando. Y recordé. Recordé tener 8 años y encontrar la muñeca de madera, 10 y encontrar el libro, 12 y encontrar los lápices. Recordé cada regalo, cada gesto silencioso, cada momento en que me sentí vista por alguien a quien se suponía que no debía notar. Había estado allí toda mi vida, observando, protegiendo, amándome de la única manera que podía. Me levanté y caminé hacia el frente de la casa de Arturo. Javier me había dado la llave. Dentro, la casa era pequeña y sencilla. Un solo dormitorio, una cocina con electrodomésticos anticuados, una sala de estar con un sofá gastado y una estantería llena de manuales de carpintería. Y sobre la repisa de la chimenea, una caja. La abrí. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Fotos mías tomadas desde la distancia, jugando en el patio, leyendo en el porche, caminando hacia el autobús escolar. Cada foto estaba etiquetada con la caligrafía temblorosa de Arturo. Sofía, 8 años, primer día de 3er grado. Sofía, 12 años, leyendo en el jardín. Sofía, 16 años, día de graduación. No había estado espiando. Había estado recordando. Me senté en el suelo y lloré hasta que no pude más. Y entonces, llamé a Javier. Hagámoslo. Javier y yo nos reunimos en su oficina a la mañana siguiente. Sirvió café en 2 tazas desiguales y puso una frente a mí. ¿Estás segura de esto? Estoy segura. Asintió. Entonces, esto es lo que recomiendo. Haremos una conferencia de prensa, pequeña, local. Invitaremos al periódico de la ciudad, quizás a 1 o 2 medios más. Presentaremos el testamento, el expediente del caso y el testimonio de Evelina. Dejaremos que los hechos hablen por sí mismos. ¿Reabrirán la investigación? No lo sé, dijo Javier. Honestamente, han pasado 45 años. La evidencia es escasa, pero el Estatuto de Limitaciones para el Homicidio Vehicular en Pensilvania todavía está vigente. Si la policía cree que hay suficiente para seguir adelante, lo harán. Envolví mis manos alrededor de la taza. ¿Y si mi padre intenta detenerlo? Puede intentarlo. Puede amenazar con acciones legales, pero no lo estamos acusando de nada directamente. Simplemente estamos presentando registros públicos y pidiendo responsabilidad. Eso es discurso protegido. Asentí lentamente. Hay algo más, dijo Javier. Sacó una carpeta de su escritorio. He estado tratando de localizar a la familia de Elena Ruiz. Era huérfana. Sin padres, sin hermanos, pero encontré un tío. El hermano de su padre. Ahora tiene 78 años, vive en Ohio. Me puse en contacto. Dijo que estaría dispuesto a hablar contigo si quieres. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quiero? Javier deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. Un nombre, una dirección, un número de teléfono. Haremos la conferencia de prensa este sábado, dijo. A las 2 en la biblioteca Carnegie. Es un espacio público, terreno neutral. Contactaré a la reportera que conozco, Sarah Watkins. Es justa. Lo cubrirá con precisión. Respiré hondo. De acuerdo. Tus padres lo sabrán para el viernes, advirtió Javier. Se correrá la voz. ¿Estás lista para eso? Pensé en las fotografías en casa de Arturo. Sí, dije. Estoy lista. La noticia se filtró el jueves. No sé cómo se enteró mi padre. Quizás tenía un amigo en el juzgado. Quizás había estado vigilando los movimientos de Javier. Quizás fue solo instinto, pero lo sabía. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana.
¿Realmente vas a hacer esto? Su voz era plana, sin ira, solo agotada. Sí. Te arrepentirás, Sofía. Quizás, pero al menos podré mirarme en el espejo. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, no entiendes lo que me estás quitando. Entiendo exactamente lo que estoy quitando. Lo mismo que le quitaste a Elena Ruiz. Colgó. 1 hora después, mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Sofía, por favor no hagas esto. Tu padre cometió un error hace mucho tiempo, pero es un buen hombre. Ha sido un buen padre para ti. ¿Eso no cuenta para nada? ¿La lealtad no significa nada para ti? Ese hombre, Arturo, no era familia. Era un extraño que no podía dejar ir. Y ahora estás dejando que nos destruya desde la ultratumba. Te lo ruego. No hagas esto. Su voz se quebró al final. Borré el mensaje. Esa tarde, Javier llamó. El abogado de tu padre se ha puesto en contacto. Amenazan con presentar una orden judicial para detener la conferencia de prensa. No prosperará. No hay base legal, pero lo están intentando. Que lo intenten. Sofía, la voz de Javier era suave. ¿Estás bien? Miré alrededor de mi apartamento, los muebles de IKEA, los platos de segunda mano, la vida que había construido lejos de mis padres. Lo estaré, dije. El viernes por la noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina y escribí lo que iba a decir. No un discurso, solo la verdad. Simple, clara, innegable. Este es el momento en que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y decir la verdad, incluso cuando te costó todo, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario abajo. Y si todavía estás conmigo, presiona el botón de suscripción. Estás a punto de ver lo que sucedió cuando dejé de ser la hija silenciosa y comencé a ser la mujer que mi abuelo creía que podía ser. Esto es lo que pasó después. Pasé la noche del viernes en casa de Arturo. De alguna manera, se sentía correcto. Dormir en la casa que debería haber sido parte de mi vida desde siempre. Me acosté en su cama, un marco de madera simple, un colchón delgado, sábanas que olían ligeramente a cedro, y miré al techo. Pensé en él, acostado aquí noche tras noche, año tras año, sabiendo que su hijo estaba justo al otro lado de la valla, sabiendo que su nieta estaba creciendo sin él. Me pregunté si se había sentido solo. Sabía que sí. Por la mañana, me duché y me vestí con la ropa más sencilla que tenía. Una blusa blanca, pantalones azul marino, zapatos planos. No quería parecer pulida ni arreglada. Solo quería parecer honesta. Comí una tostada en la mesa de la cocina de Arturo y bebí café de una taza desportillada. Leí el testamento una vez más. Miré el nombre de Elena Ruiz en el informe policial y memoricé los detalles. 19 años, universitaria, huérfana, enterrada en un cementerio del condado con una pequeña lápida de granito y nadie que la visitara. Doblé los papeles con cuidado y los puse en una carpeta de cuero que Javier me había dado. A la 1:30, cerré con llave la puerta de la casa de Arturo, mi casa ahora, y conduje hasta la biblioteca Carnegie. El edificio era antiguo y hermoso, con paredes de ladrillo rojo y altas columnas blancas. Había estado allí 100 veces de niña, sacando libros, asistiendo a horas del cuento. Ahora entraba para contar una historia que nadie quería oír. Javier me esperaba en el vestíbulo. También Evelina Vargas, vestida con un cardigan lavanda, sus manos cruzadas sobre su bolso. ¿Lista?, preguntó Javier. Asentí. Caminamos por el pasillo hasta la sala comunitaria, y entré en el resto de mi vida. La sala comunitaria era pequeña, quizás 30 sillas dispuestas en filas, una mesa al frente con un micrófono, un podio a un lado. Unas 20 personas ya estaban sentadas. A algunas las reconocí, vecinos de la calle de mis padres, gente que había visto en el supermercado, en la oficina de correos. A otros no los conocía. Una mujer en la primera fila tenía una cámara. Un hombre a su lado sostenía una grabadora de voz. Sarah Watkins, del periódico. Me miró y asintió. Caminé hacia el frente de la sala,
con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Javier y Evelina se sentaron en sillas detrás de la mesa. Me paré en el podio y ajusté el micrófono. La sala se quedó en silencio. Miré los rostros, algunos curiosos, algunos sospechosos, algunos simplemente esperando. Y vi en la última fila a dos figuras que se deslizaban por la puerta. Mi padre, mi madre. No se sentaron. Se quedaron de pie contra la pared, con los brazos cruzados, observando. Crucé la mirada con mi padre. No la apartó. Yo tampoco. Aclaré la garganta y comencé. Mi nombre es Sofía García, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Tengo 28 años. Soy maestra de preescolar. Y hace 3 semanas, fui al funeral de un hombre al que me dijeron que debía temer toda mi vida. Hice una pausa. Su nombre era Arturo Ramírez, y era mi abuelo. Un murmullo recorrió la sala. Estoy aquí hoy, continué, porque mi abuelo me dejó un testamento. Y en ese testamento, me contó una verdad que había estado enterrada durante 45 años. Una verdad sobre un atropello y fuga, la muerte de una joven y una familia que eligió el silencio sobre la justicia. Abrí la carpeta sobre el podio. Estoy aquí para romper ese silencio. No conocí a Arturo Ramírez, dije, mirando a la sala. Mis padres se aseguraron de eso. Construyeron una valla de 3 metros para mantenerlo alejado. Lo demandaron 3 veces. Me dijeron que era peligroso, inestable, una amenaza para nuestra familia. Y les creí, porque eso es lo que hacen los niños. Respiré hondo. Pero cuando Arturo murió y yo fui la única persona en su funeral, su abogado me dio un sobre. Dentro había un testamento, una carta y la verdad sobre quién era realmente Arturo. Sostuve la fotografía de mi padre de joven. Este es mi padre, Ricardo Morales. Pero ese no siempre fue su nombre. Hace 45 años, era Ricardo Ramírez, el hijo de Arturo. Y el 12 de junio de 1980, estuvo involucrado en un accidente de coche que mató a una mujer de 19 años llamada Elena Ruiz. Los susurros aumentaron. Vi a Sarah Watkins inclinarse hacia adelante, su bolígrafo moviéndose rápidamente sobre su libreta. Mi padre huyó de la escena, continué. Cambió su nombre. Construyó una nueva vida. Y Arturo, el hombre que debería haberlo entregado, el hombre que debería haber exigido justicia, tomó una decisión diferente. Eligió permanecer en silencio, no para proteger a mi padre, sino para protegerme a mí. Miré a mis padres al fondo de la sala. La mano de mi madre cubría su boca. Mi padre estaba congelado, su rostro pálido. Arturo se mudó a la casa de al lado cuando yo tenía 3 años, dije. Pasó los siguientes 25 años viéndome crecer a través de una rendija en una valla. Me dejaba regalos. Guardaba fotografías. Me amaba de la única manera que podía, desde la distancia, porque sabía que si se presentaba, si decía la verdad, yo perdería a mi padre, y no podía hacerme eso. Hice una pausa. Pero yo sí puedo. Me hice a un lado y le hice un gesto a Javier. Se levantó, se ajustó las gafas y tomó el testamento. Su voz era tranquila, clara, firme. Este es el último testamento de Arturo Jaime Ramírez, ejecutado el 14 de septiembre de este año, 6 semanas antes de su muerte. Dice lo siguiente, comenzó, yo, Arturo Jaime Ramírez, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente lego a mi nieta, Ana María García, nacida Ana María Ramírez, mi casa y todo su contenido. Le dejo mis ahorros, $15.000, con la petición de que los use para honrar la memoria de Elena Ruiz, cuya vida fue robada y cuya familia nunca recibió justicia. Alguien en la audiencia jadeó suavemente. Javier continuó, le dejo mis fotografías, mis cartas y mi amor, cosas que solo pude dar desde la distancia, y le dejo la verdad que debería haberle dado hace mucho tiempo. Hizo una pausa y luego leyó la sección final. A mi hijo, Ricardo Ramírez, que ahora se hace llamar Ricardo Morales, no le dejo nada más que esto, te perdono, pero el perdón no borra lo que hiciste. Espero que algún día encuentres el coraje para enfrentarlo. Javier dejó el testamento. La sala estaba en silencio. Luego tomó la carta, la que Arturo me había escrito, y comenzó a leer.
Le fallé a mi hijo, leyó Javier, su voz cargada de emoción. Lo crié, lo amé e intenté enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando más importaba, huyó. Y no lo detuve. Le fallé a Elena Ruiz. Le fallé a su familia. Le fallé a todos los que merecían la verdad. Pero no te fallaré a ti. Vi a Evelina secarse los ojos. Vi a Sarah Watkins escribir más rápido. Y vi a mi madre darse la vuelta y salir de la sala. Mi padre se quedó. Volví al podio y abrí el expediente del caso. Esto, dije, sosteniendo la primera página, es el informe policial del 12 de junio de 1980. Documenta la muerte de Elena Ruiz en la Ruta 28. Fue atropellada por un vehículo. Testigos informaron de un Honda Civic de color oscuro, modelo de finales de los 70. El conductor huyó de la escena. Elena fue declarada muerta en el lugar. Tenía 19 años. No tenía familia. El caso se enfrió en 1985. Puse el informe sobre la mesa para que Sara pudiera fotografiarlo. Esto, continué, sosteniendo otro documento, es el registro del vehículo de un Honda Civic de 1978, azul oscuro, registrado a nombre de Ricardo Ramírez en una dirección de Pittsburgh. El coche fue reportado como vendido a un desguace en 1981. No hay registros del después de eso. Miré directamente a mi padre. Y esto, dije, sosteniendo una fotocopia de una solicitud de seguridad social, es la documentación de Ricardo Morales, un nombre que no existía antes de 1981. La mandíbula de mi padre se tensó. No estoy aquí para acusar a nadie, dije con cuidado. No soy fiscal. No soy juez. Solo soy alguien que cree que Elena Ruiz merece ser recordada, que su muerte merece ser reconocida, y que las personas responsables de enterrar la verdad deben rendir cuentas. Cerré la carpeta. Este caso nunca se resolvió, pero el Estatuto de Limitaciones para el Homicidio Vehicular en Pensilvania no ha expirado. Pido a las autoridades que reabran esta investigación y pido a cualquiera que tenga información, a cualquiera que recuerde esa noche, que se presente. Porque el silencio, hice una pausa, no es protección, es complicidad. La sala estalló en susurros. Sarah Watkins levantó la mano. Señorita García, ¿su padre tiene algún comentario? Lo miré. No se movió. Javier se levantó. Tenemos un testigo que le gustaría hablar. La señora Evelina Vargas ha vivido al otro lado de la calle de la familia Morales durante 40 años. Era vecina de Arturo Ramírez en 1980. Señora Vargas. Evelina se levantó lentamente, alisándose el cardigan, y se acercó al micrófono. Su voz era tranquila, pero se oía. Mi nombre es Evelina Vargas. Tengo 78 años y he guardado un secreto durante 45 años. Miró a la audiencia. La noche del 12 de junio de 1980, no podía dormir. Estaba sentada junto a la ventana de mi habitación con una taza de té. A las 2 de la mañana, vi un coche entrar en la entrada de los Ramírez. Era un Honda Civic oscuro. El parachoques delantero estaba abollado. El faro estaba roto. Un joven salió. Ricardo Ramírez. Tenía 23 años en ese momento. Miró hacia mi padre. Su padre, Arturo, salió. Discutieron. No pude oír lo que decían, pero pude ver que Ricardo estaba alterado, frenético. Arturo intentaba calmarlo. A la mañana siguiente, el coche había desaparecido. Las manos de Evelina temblaban ligeramente mientras agarraba el podio. Arturo vino a mi casa esa tarde. Me pidió que no llamara a la policía. Dijo que Ricardo se entregaría. Dijo que se aseguraría de que se hiciera justicia. Le creí. Confié en él. Su voz se quebró. Pero Ricardo nunca se entregó. Desapareció. Y no supe qué había pasado hasta años después, cuando Arturo se mudó al lado de esta familia. Fue entonces cuando entendí que Arturo estaba tratando de proteger a su nieta, Sofía. Sacrificó todo para mantenerla a salvo. Me miró, con los ojos húmedos. Debería haber hablado antes. Lo siento, Sofía. Lo siento, Elena. Se retiró.
La sala estaba en absoluto silencio. La puerta del fondo se abrió de golpe. Mi padre caminó por el pasillo, su rostro tenso de furia controlada. Mi madre había regresado, siguiéndolo, su rostro surcado de lágrimas. Esto es difamación, dijo mi padre en voz alta. No tienes pruebas, solo acusaciones de un hombre que estaba obsesionado con mi familia y de una vecina que recuerda mal algo de hace 40 años. No me levanté. No alcé la voz. Solo lo miré. Entonces discútelo, dije con calma. Si esto es difamación, demándame. Si Evelina miente, presenta pruebas. Si el expediente del caso es falso, demuéstralo. Sus manos se cerraron en puños. Tengo tu certificado de nacimiento, continué. Tengo el registro del vehículo. Tengo el informe policial. Tengo un testigo con documentación, fechas, horas, detalles. Lo registró el día después de que sucediera. Si me equivoco, muéstrame dónde. Sarah Watkins se levantó. Señor Morales. ¿Le gustaría hacer una declaración? Él la miró, luego a mí, luego a los rostros que lo observaban desde cada rincón de la sala. Su boca se abrió, se cerró. Javier se levantó, su voz medida y profesional. Señor Morales, este es un foro público. Si tiene pruebas para disputar estas afirmaciones, le animo a que las presente. De lo contrario, le pediría que permita que la señorita García termine. Por un momento, pensé que mi padre gritaría, se abalanzaría, haría algo, cualquier cosa para detener esto. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, congelado, como si el peso de 45 años finalmente lo hubiera alcanzado. Luego se dio la vuelta y se fue. Mi madre me miró una última vez, su rostro una mezcla de dolor y furia, y lo siguió. La puerta se cerró tras ellos. Alguien en la audiencia comenzó a aplaudir, luego otro, luego toda la sala. Esa misma tarde, la historia estaba en todas partes. El periódico local publicó el artículo de Sarah Watkins en línea a las 6. El titular decía, maestra local expone encubrimiento de atropello y fuga de hace 45 años. Testamento de abuelo revela secreto familiar. El artículo era completo, justo. Me citaba a mí, a Javier y a Evelina. Incluía escaneos del informe policial y del registro del vehículo. Hacía referencia al expediente del caso y señalaba que el estatuto de limitaciones no había expirado. Para la medianoche, se había compartido más de 2,000 veces. Las cadenas de noticias locales lo recogieron. Los locutores de radio lo discutieron en los programas matutinos. Gente con la que no había hablado en años me envió mensajes de texto preguntando si era verdad, si estaba bien, si había algo que pudieran hacer. Algunos mensajes eran de apoyo. Eres muy valiente. Estoy orgulloso de ti. Elena Ruiz merece justicia. Otros no. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre? Estás destruyendo a tu familia por atención. Esto es repugnante. Deberías avergonzarte. No respondí a ninguno. El lunes por la mañana, recibí una llamada del departamento de policía. Señorita García, soy el detective Marco Delgado. La llamo en relación con el caso que presentó durante el fin de semana. Hemos revisado el expediente y nos gustaría hablar con usted. Estamos reabriendo la investigación sobre la muerte de Elena Ruiz. Me senté en mi sofá, con las manos temblando. Gracias, susurré. Necesitaremos entrevistarla a usted, a la señora Vargas y a su padre. Nos pondremos en contacto pronto. Cuando colgué, llamé a Javier. Lo están reabriendo, dije. No sonó sorprendido, solo cansado. ¿Bien? Eso es bueno, Sofía. Me senté en el silencio de mi apartamento y pensé en Arturo. Esperaba que dondequiera que estuviera, lo supiera. La investigación avanzó lentamente. El detective Delgado me entrevistó primero. Tenía unos 50 años, era paciente y metódico, con una libreta en la que escribía a mano. Me pidió que le contara todo, el funeral, el testamento, las cartas, el expediente del caso. ¿Su abuelo le dijo alguna vez directamente que su padre era el responsable?, preguntó. No, pero dejó la documentación.
¿Tiene alguna evidencia física? ¿El coche, ropa, algo de esa noche? No, solo los registros. Asintió y escribió algo. Una semana después, entrevistaron a Evelina. Llevó su diario de 1980, un pequeño libro encuadernado en cuero con su caligrafía en cada página. El 13 de junio de 1980, había escrito: vi a R. Ramírez regresar a casa tarde anoche, 2 de la madrugada, coche dañado, parachoques delantero, faro. Discusión con el padre en la entrada, coche desaparecido esta mañana. Algo va mal. El detective Delgado tomó fotografías de la entrada. Luego contactaron a mi padre. Se negó a hablar sin un abogado presente. Su abogado, un hombre con un traje caro de una firma del centro, emitió un comunicado. El señor Morales niega categóricamente cualquier implicación en el incidente descrito. No tiene comentarios en este momento y no participará en más entrevistas. 3 semanas después, el detective Delgado me llamó de nuevo. Señorita García, quería ponerla al día. Hemos revisado toda la evidencia disponible. Desafortunadamente, el vehículo en cuestión fue destruido en 1981. No hay evidencia física, ni ADN, ni material forense. El testimonio del testigo es convincente, pero sin corroboración, no es suficiente para presentar cargos. Cerré los ojos. Sin embargo, continuó, el caso permanecerá abierto. Si surge alguna nueva evidencia, la seguiremos. Y quiero que sepa que lo que hizo importó. El nombre de Elena Ruiz está de nuevo en el sistema. La gente sabe lo que le pasó. Eso cuenta. Gracias, dije en voz baja. Pero sabía que no había terminado. Mi padre me llamó un jueves por la noche en noviembre. Casi no contesto, pero algo en mí, un último y terco hilo de esperanza, me hizo coger el teléfono. ¿Sofía? Su voz sonaba diferente. Hueca, cansada. ¿Qué quieres?, pregunté. Hubo un largo silencio. Luego dijo: necesito decirte algo. No respondí. Tenía 23 años, dijo en voz baja. Había estado bebiendo. No debería haber estado conduciendo, pero pensé que estaba bien. Era tarde. La carretera estaba vacía. Y entonces, ella simplemente apareció. No la vi hasta que fue demasiado tarde. Se me cortó la respiración. Pisé los frenos, pero su voz se quebró. Pasó por encima del capó. Oí el sonido. Paré el coche, salí y ella estaba allí, tirada. Intenté despertarla. Le tomé el pulso, pero se había ido. Apreté el teléfono contra mi oído, todo mi cuerpo temblando. Entré en pánico, continuó. Volví al coche y conduje. No llamé al 911. No paré. Solo conduje. Y para cuando llegué a casa, supe que lo había arruinado todo. Podrías haberte entregado, susurré. Sé que debería haberlo hecho. Mi padre me suplicó que lo hiciera, pero estaba aterrorizado. Pensé que lo perdería todo. Mi futuro, mi libertad, mi vida. Así que huí. Cambié mi nombre. Lo enterré. Y me dije a mí mismo que si seguía adelante, desaparecería. No lo hizo, dije. No, no lo hizo. Exhaló temblorosamente. Arturo pasó el resto de su vida pagando por lo que hice, y yo se lo permití. Me sequé los ojos. Lo siento, Sofía. Lo siento mucho. Díselo a la familia de Elena Ruiz, dije. Díselo a la policía. Díselo a todos. No puedo. Entonces no tenemos nada más que decir. Colgué. Javier encontró al tío de Elena Ruiz a principios de diciembre. Se llamaba Gerardo Ruiz. Tenía 78 años, un electricista jubilado que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Cleveland. Había sido el hermano menor del padre de Elena, la única familia que le quedaba después de que sus padres murieran en un incendio cuando ella tenía 16 años. Javier organizó una reunión en un restaurante a medio camino entre Pittsburgh y Cleveland. Llevé los $15,000 que Arturo había dejado, más $10,000 de mis propios ahorros. No era suficiente. Nunca sería suficiente.
Pero era algo. Gerardo era un hombre pequeño con el pelo blanco y ojos amables y cansados. Se levantó cuando entré y me estrechó la mano suavemente. «Debes ser Sofía». «Sí, señor». Nos sentamos en un reservado junto a la ventana. No sabía cómo empezar, así que simplemente le conté la verdad. Le hablé de Arturo, del testamento, de la conferencia de prensa y la investigación. Y le dije que lo sentía muchísimo que hubieran tardado 45 años en que alguien dijera el nombre de Elena en voz alta. Gerardo escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió. Siempre me lo pregunté, dijo. Después de que muriera, la policía dijo que fue un atropello y fuga. Dijeron que encontrarían a quien lo hizo, pero nunca lo hicieron. Y después de un tiempo, dejé de preguntar. Pensé que quizás ya no importaba. «¿Importa?», dije. Me miró con los ojos húmedos. «Gracias por recordarla». Le entregué el sobre con el dinero. «¿Esto es de Arturo Ramírez?», dije. «Y de mí. Sé que no la traerá de vuelta. Pero Arturo quería que su familia supiera que no fue olvidada». Gerardo abrió el sobre, miró el cheque y cerró los ojos. «Era una buena chica», susurró. «Merecía algo mejor». Sí, lo merecía. Condujimos juntos al cementerio esa tarde. En febrero, la oficina del fiscal de distrito emitió un comunicado. Tras una revisión exhaustiva de toda la evidencia disponible, hemos determinado que no hay suficiente evidencia física para presentar cargos penales en la muerte de Elena Ruiz en 1980. Si bien el testimonio de testigos y la evidencia circunstancial sugieren la participación de Ricardo Morales, anteriormente Ricardo Ramírez, la ausencia de evidencia forense y la destrucción del vehículo en cuestión nos impiden cumplir con la carga de la prueba requerida para la persecución. El caso permanecerá abierto. Leí el comunicado 3 veces. No me sorprendió. Javier me había advertido, pero aún así se sintió como una puerta cerrándose. Mi padre no iba a ir a la cárcel, pero tampoco era libre. En 2 meses, su negocio de consultoría financiera colapsó. Los clientes se fueron. Las referencias cesaron. Los susurros lo seguían a todas partes, en el supermercado, en el banco, en la iglesia. La gente sabía. Mi madre se mudó en marzo. Solicitó la separación y se fue a vivir con su hermana a Filadelfia. No me contactó. Yo no la contacté. En abril, mi padre vendió la casa. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar donde nadie conocía su nombre. Me llamó una vez más en mayo. «Sofía», dijo en voz baja. «Solo quería decir. Sé que nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que lo siento por todo». No colgué. Solo escuché. «Lo destruí todo», continuó. «Mi familia, mi vida, la vida de Arturo, la vida de Elena. Lo sé. Y tengo que vivir con ello». «Sí», dije suavemente. «Tienes que hacerlo». Hubo una larga pausa. «Espero que algún día encuentres la paz, papá», dije. «Pero no puedo ser parte de tu vida hasta que enfrentes lo que hiciste públicamente». «No puedo». «Entonces, esto es un adiós». Colgué. Y no volví a llamar. Ahora vivo en la casa de Arturo. Me llevó unos meses mudarme por completo, pintar las paredes, reemplazar los muebles viejos, hacer la mía. Pero se siente bien, como volver a un hogar que no sabía que extrañaba. Derribé la valla. Me llevó 2 fines de semana y una motosierra alquilada, pero arranqué cada tablón, cada poste, cada trozo de madera que nos había mantenido separados a mi abuelo y a mí durante 28 años. En su lugar, planté un seto de rosas, blancas, las favoritas de Elena, según Gerardo. La casa en sí es pequeña, pero ahora está llena de luz. Pinté las paredes de un gris suave y colgué fotos en cada superficie. Fotos de Arturo, fotos mías de niña, fotos de Elena que Gerardo me dio. Sonríe en todas ellas, joven y brillante, y llena de un futuro que nunca llegó a vivir. Creé un fondo de becas a nombre de Arturo y Elena. Es pequeño, solo 2 premios al año, $1,500 cada uno, para estudiantes que han perdido a sus padres y quieren estudiar educación o trabajo social.
Los 2 primeros beneficiarios fueron anunciados el mes pasado. Lloré cuando leí sus ensayos. Evelina viene a tomar el té todos los domingos. Trae galletas de mantequilla y me cuenta historias sobre Arturo, el hombre tranquilo que arregló la barandilla de su porche sin que se lo pidieran, que paleaba la nieve de su entrada cada invierno, que nunca dejó de ser amable, incluso cuando el mundo fue cruel con él. Te quería tanto, me dijo una vez. Solía decir que eras lo único bueno que Ricardo había hecho. Ya no hablo con mis padres. Duele. Pero algunas heridas no sanan con silencio. Sanan con distancia. Y estoy aprendiendo a estar bien con eso. A veces me siento en el porche de Arturo, mi porche ahora, en la misma mecedora en la que él se sentó durante 40 años. Desde aquí, puedo ver la casa donde crecí. Gente nueva vive allí ahora. Una pareja joven con un niño pequeño. Me saludan cuando me ven. Les devuelvo el saludo. La valla ya no está. La rendija ya no está. El muro entre nosotros ya no está. Y pienso en lo que Arturo escribió en su carta: solo pude amarte desde la distancia. Durante 40 años, me vio crecer a través de un agujero en una valla. Me dejó regalos que no entendí. Guardó fotografías que nunca pudo mostrarme. Fue a juicio, soportó demandas, vivió en aislamiento. Todo para que yo pudiera tener un padre, incluso si ese padre no me merecía. Lo sacrificó todo y nunca pidió nada a cambio. Solía pensar que el amor debía ser ruidoso, grandioso, visible. Pero Arturo me enseñó que el amor más profundo es a menudo el más silencioso. Es el amor que no exige reconocimiento. El amor que protege sin ser visto. El amor que se aferra incluso cuando dejar ir sería más fácil. Pienso en mi padre a veces. Me pregunto si piensa en Elena. Si piensa en Arturo. Si piensa en mí. Espero que lo haga. No porque quiera que sufra, sino porque quiero que entienda lo que perdió. No solo su reputación o su negocio o su familia, sino la oportunidad de ser el tipo de persona que dice la verdad. El tipo de persona que enfrenta lo que ha hecho. El tipo de persona que fue Arturo. No odio a mi padre, pero tampoco lo perdono. Algunas cosas no se pueden perdonar hasta que se enfrentan por completo. Y él aún no ha llegado a ese punto. Quizás nunca lo haga. Pero yo sí.